El payaso de la carretera. Nunca me imaginé que un trabajo sencillo pudiera robarme tantas horas de sueño y poner a prueba mi cordura. Cuando acepté el turno nocturno en la gasolinera de la carretera a Monterrey, pensé que sería algo temporal para juntar dinero e independizarme de la ciudad. Me encontraba en una etapa complicada de mi vida, con deudas que se acumulaban y pocas opciones laborales. Sin embargo, jamás creí que las sombras de la noche pudieran volverse tan reales, ni que mis propios pensamientos empezaran a conspirar contra mí. En mis primeras semanas, lo más difícil fue adaptarme a la soledad. Llegaba a eso de las 10 de la noche y me quedaba solo, acompañando las luces parpadeantes de los letreros y el zumbido constante de los aparatos que registraban el flujo de gasolina. A veces, me tranquilizaba saber que, cada tanto, pasaba algún cliente rumbo a Monterrey o regresando de algún pueblo cercano. Pero la mayoría de las horas transcurrían en un silencio abrumador que a veces parecía tener vida propia. El viento arrastraba polvo y hojas secas, y su ulular me hacía sentir que algo se movía muy cerca de mí, casi rozándome la nuca con su aliento. Aprendí con rapidez a no fijarme demasiado en las siluetas que la luz tenue de las lámparas proyectaba. En ocasiones, mi mente me jugaba malas pasadas, haciéndome creer que alguien se movía en la zona más oscura de la tienda de conveniencia o cerca de los baños externos. Prefería mantenerme ocupado limpiando el mostrador o haciendo anotaciones en un cuaderno donde apuntaba los ingresos de cada noche. Quería concentrarme en esa rutina y no dar cabida a visiones absurdas. Sin embargo, con el paso de los días, se hizo evidente que la noche en ese lugar guardaba secretos inquietantes. En la carretera, después de la medianoche, sucedían cosas extrañas que podía ver por las cámaras de seguridad externas. Coches que parecían detenerse a lo lejos sin motivo y, cuando yo salía para observar, ya no estaban. O momentos en los que me pareció ver un bulto moviéndose cerca de la bomba más lejana, pero al acercarme, solo quedaba un charco de aceite y el silencio más sobrecogedor. Cada tanto me preguntaba si me estaba volviendo paranoico, si tal vez era el cansancio acumulado o el insomnio que comencé a padecer desde que tomé aquel turno. Sin embargo, lo que ocurrió aquella madrugada confirmó que no eran simples delirios o alucinaciones. Yo suelo registrar la hora de entrada y salida de cada persona que usa el baño, aunque parezca algo obsesivo. Lo hago porque un compañero alguna vez me aconsejó tener un control para evitar vandalismo o robos. Esa noche en particular, cerca de las 3 de la madrugada, atendí a un único cliente que cargó combustible rápido y se fue sin decir nada, así que aproveché el momento para estirarme un poco y calmar la tensión que sentía en los hombros. El reloj marcaba las 3:05 cuando vi una figura aproximarse desde la carretera. No venía en auto, caminaba con una parsimonia extraña y no podía distinguir bien su rostro bajo las luces intermitentes. Fui hacia la entrada de la tienda para recibirlo, pensando que era un transeúnte o alguien que se había quedado sin gasolina más adelante. Pero cuando la persona se acercó, noté que llevaba un traje sucio de payaso, con colores desgastados y un maquillaje que estaba medio corrido, como si hubiera llorado mucho tiempo o llevado esa pintura durante días. Me quedé helado al verlo, porque no tenía ningún rastro de expresión amable. No sonreía, sus ojos se veían pesados y, por un segundo, sentí un nudo en la garganta. El payaso me miró de reojo y con una voz ronca, apenas audible, me pidió usar el baño. Sin pensarlo mucho, le di la llave, porque era el procedimiento habitual que alguien la solicitara y yo la entregara. Me quedé observando cómo caminaba lentamente hacia la puerta de los servicios y se metía sin voltear la cara una sola vez. Alrededor no pasaban coches y la estación estaba sumida en un silencio sofocante. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté calmarme. Me repetía a mí mismo que solo era un hombre disfrazado, tal vez alguien que necesitaba refugio unos minutos o venía de alguna fiesta. Sin embargo, había algo en su apariencia que no me dejaba tranquilo. Esperé un rato detrás del mostrador, jugueteando con las llaves de repuesto y fijando la vista en la puerta que llevaba al área de baños. Pasaron 5 minutos y empecé a intrigarme, porque usualmente los clientes tardan menos en salir.
Casi siempre, cuando escuchan el rumor de la noche o ven lo desolado de la gasolinera, apuran sus necesidades y se marchan. Pero el payaso seguía sin dar señales de vida. Un reloj en la pared marcó las 3:15 y entonces no pude aguantar más la tensión. Me puse de pie y caminé con lentitud hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba en el suelo. El zumbido de las lámparas exteriores se colaba por el pasillo. Sentía un sudor frío bajándome por la espalda. Al llegar, toqué la puerta suavemente y pregunté si todo estaba bien. Nadie respondió. Me dio un escalofrío la idea de abrir. Tenía mi propia copia de la llave, pero era imposible usarla si la original seguía puesta por dentro. Aún así, intenté girar la perilla y comprobé que la llave seguía introducida en la cerradura. Me quedé unos segundos con la mano apoyada en la puerta, dudando qué hacer. Finalmente, di un empujón leve. Para mi sorpresa, se dio sin resistencia. Entré con cuidado, temeroso de encontrar algo desagradable, quizá al hombre desmayado o en una condición peor. Sin embargo, el lugar estaba vacío. No había nadie allí adentro. Lo primero que me golpeó fue un olor nauseabundo, algo que me recordaba al azufre o a huevos podridos. Tapé mi nariz y miré cada esquina, revisé el lavamanos, el inodoro, incluso me asomé en la pequeña ventila que hay en la parte alta. Nada. El único rastro de vida eran unas huellas sucias en el piso, pero se perdían inexplicablemente. Parecía como si se hubieran detenido a la mitad y desaparecido. Lo más extraño es que la llave seguía perfectamente colocada por dentro de la puerta, tal como la había dejado el payaso, pero no había forma de que alguien saliera sin removerla. Mi mente entró en pánico. Sentí un hormigueo en los brazos y la garganta se me secó al instante. No había ninguna salida alterna, la ventila apenas era un respiradero minúsculo y estaba sellada con una rejilla. Regresé a la tienda y revisé en la cámara de seguridad para asegurarme de no haberlo pasado por alto. Rebobiné la grabación y vi claramente al payaso entrando al baño, cerrando la puerta. Luego, los minutos corrieron y no se veía nada más. Nunca salió. Se veía el pasillo desierto. El tiempo transcurrió hasta que me mostré yo mismo entrando nervioso. No había nadie más, ni una sombra que indicara que salió por ahí. Tampoco aparecía en los exteriores. Solamente él, entrando, y después nada. El olor a azufre seguía impregnado en mi nariz. No pude sacarme esa peste en toda la noche. Me sentía acosado, como si algo se hubiera quedado atrapado en los muros de la gasolinera. Intenté concentrarme en limpiar el baño, echar desinfectante, rezar un poco, aunque no soy una persona muy devota. El silencio parecía tener más peso que antes. Y cada vez que miraba el reloj, sentía punzadas de ansiedad en el pecho, pensando que a esa hora, a las 3, alguien podía volver. Miraba de reojo la puerta, temiendo ver otra figura insólita surgir de la oscuridad, con la misma lentitud con la que apareció aquel siniestro payaso. Esa noche no pude pegar ojo al regresar a casa. Cerré con llave cada ventana, pero nada me hacía sentir seguro. Ni siquiera mi habitación me ofrecía consuelo. Tuve pesadillas en las que volvía a encontrarme con ese traje arrugado y mugriento. Veía al payaso sonreírme con una mueca retorcida, mientras extendía sus manos hacia mi cuello en un pasillo interminable. Me despertaba empapado en sudor, con la necesidad de prender todas las luces y revisar cada rincón de mi pequeño departamento, buscando un rastro de ese olor penetrante que se había clavado en mi cerebro. Las noches siguientes se convirtieron en un suplicio. Tenía la hora fatídica de las 3 y vigilaba la carretera con terror contenido. Por un tiempo, no volvió a aparecer nada tan impactante, pero empecé a percibir sombras al filo de la barda que rodeaba la estación. Me pareció escuchar risas agudas, como si alguien se burlara desde la oscuridad, a pesar de que no había nadie alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que hasta me costaba respirar con normalidad. Cada minuto se volvía eterno y, para empeorar la situación, el olor a azufre volvía de forma repentina, sin explicación. Llegaba en ráfagas que se escurrían por la puerta o por debajo de la cortina de metal donde guardábamos los suministros. Intenté hablar con mi supervisor, pero me miró con desconcierto.
Dijo que jamás había oído de nada parecido y que probablemente era producto de mi cansancio. Le mencioné las grabaciones, pero él solo las revisó por encima y me dijo que no veía nada raro. Tal vez ni siquiera quiso adentrarse en la parte en que ese hombre, o lo que fuera, desaparecía en pleno baño sin salir. Tenía el presentimiento de que prefería ignorar el incidente, como si reconocerlo significara enfrentar algo más grande que él o arriesgar la reputación de la gasolinera. Pasé varias noches debatiéndome entre renunciar o aferrarme al sueldo que tanto necesitaba. Al final, decidí quedarme un tiempo más, tratando de convencerme de que todo aquello era algún tipo de broma macabra o de que ese hombre tenía una forma peculiar de escabullirse por espacios imposibles de ver. Pero mi instinto me gritaba que era algo más, algo que no correspondía a nuestra realidad. Cada vez que entraba al baño, sentía un escalofrío atroz, recordando esas huellas sucias que desaparecían sin dejar indicio. La experiencia me transformó en alguien nervioso y desconfiado. Cualquier sonido en la noche me erizaba la piel. Cualquier cliente que se acercaba con actitud extraña me disparaba el pánico. Aún así, no me atrevía a contarle con detalle a mis compañeros lo que sucedía. Temía que se burlaran o que pensaran que estaba desequilibrado. Empecé a aislarme en mí mismo. Dejé de socializar y de llamar a mis amigos. El insomnio se intensificó y mi apetito desapareció. Incluso mi familia notó mi palidez cuando acudí a una reunión el domingo siguiente, pero no quise hablar del tema. Nadie entendería que mi espíritu se había quedado atrapado en aquella gasolinera, donde un payaso de rostro sombrío irrumpió el velo de la realidad. A veces, en mis noches libres, sueño que vuelvo a ver sus ojos opacos mirándome con una ira oculta y despierto asfixiado, sintiendo que el aire se hace espeso, que un hedor me acaricia la nariz y me obliga a tapármela para no vomitar. Otras veces, despierto con la idea fija de que me sigue, que camina detrás de mí a cada paso, esperando el momento adecuado para manifestarse, y me pregunto si alguna noche aparecerá en mi puerta con esa mano extendida para reclamar algo que no comprendo. Dicen que la soledad de la carretera puede hacerte ver cosas que no existen, pero yo la he vivido y sé que algo más habita en esas horas muertas. No es normal que alguien desaparezca sin rastro, dejando un olor sulfuroso y una sensación tan avasallante de hostilidad. No es normal que la grabación muestre un pasillo vacío cuando todos los testigos, y mi propio miedo, confirman que una presencia entró ahí y jamás salió. Desde esa madrugada maldita, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Cada vez que respiro profundamente, creo oler un leve rastro de azufre, como si algo me recordara que esto no terminó. Y cuando veo en la distancia la figura de cualquier persona con maquillaje o vestuario llamativo, se me hiela la sangre al imaginar que, en cualquier segundo, podría dar un paso más hacia mí y esfumarse ante mis ojos, sin ofrecerme explicación alguna. Así vivo ahora, con el recuerdo de esa noche tatuado en mi memoria, con la certeza de que hay sucesos que van más allá de nuestro entendimiento y que incluso pueden surgir entre la monotonía de la rutina. Quisiera pensar que todo fue un error, un malentendido o una pesadilla prolongada, pero los hechos me persiguen y el miedo se ha convertido en mi acompañante constante. Todavía trabajo en esa estación, pero cada vez que el reloj marca las 3, contengo el aliento, cruzo los dedos y ruego para que, entre las sombras, no reaparezca ese payaso siniestro que irrumpió en mi vida con una simple solicitud de baño y el eco de un olor infernal. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.